Sean muy bienvenidos a la clase de inecuaciones racionales y con valor absoluto. Les habla la profesora Adriyet Aliaga en representación del equipo docente. 1. Aplicar la operatoria básica de los números reales en expresiones algebraicas. Y 2. Aplicar axiomas de orden para la resolución de inecuaciones racionales y con valor absoluto. Y para trabajar estos indicadores de desempeño, trabajaremos los siguientes contenidos. Primero la definición de polinomio, luego las inecuaciones racionales, tanto la definición como algunas estrategias de resolución, y también inecuaciones con valor absoluto, donde veremos la definición, las propiedades del valor absoluto y métodos de resolución. Comencemos entonces por la definición de polinomios. Justamente una expresión de la forma p de x igual a la sumatoria de i igual 0 hasta n de a sub i por x elevado a i, nosotros lo llamamos polinomio. Básicamente lo que va haciendo esta sumatoria es justamente sumar términos, ¿cierto? Y estos términos se están sumando y el valor del i va cambiando tanto en el subíndice de la como en el exponente de x. De manera que primero el i toma el valor de 0, luego el i va a ser igual a 1, el i va a ser igual a 2, y así sucesivamente hasta llegar al i igual al n, que es el mayor valor que puede tomar la sumatoria. Básicamente así se define un polinomio, y justamente los coeficientes, es decir, los valores, estos son valores numéricos que acompañan a los x, independiente del grado, ¿cierto?, pertenecen a los números reales. De esta manera definimos un polinomio. ¿Y para qué es importante definir el polinomio? Porque para trabajar con definición de inecuación racional, justamente trabajamos con una división de polinomios. Y como tenemos división de polinomios, era importante definir primero un polinomio. De manera que la inecuación racional va a ser de la forma p de x partido en q de x, donde p de x y q de x son polinomios, puede ser de cualquier grado, ¿cierto? Y vamos a comparar a través del cociente si es mayor a 0, si es menor que 0, si es mayor o igual o menor o igual a 0. Donde al menos uno de los coeficientes de q de x es distinto de 0. Quiere decir que al menos uno de estos valores de los a sub i tiene que ser distinto de 0 para que el polinomio no sea 0. Recuerden que en el denominador no podemos tener una división por 0. Así que al menos un coeficiente de nuestro q de x tiene que ser distinto de 0. Y donde los coeficientes de p de x y q de x pertenecen justamente a los números reales, ¿sí? Y una observación importante es que la estrategia que nosotros vamos a utilizar para resolver una inecuación irracional es justamente comparar con 0. Por lo tanto, si tenemos acá, por ejemplo, un mayor o igual que 2, vamos a primero aplicar axiomas, ¿cierto?, para dejar una comparación con 0 y podamos analizar los signos de nuestro numerador y denominador y efectivamente ver cuándo la expresión es positiva, cuándo es negativa o cuándo va a tomar valores igual a 0. Tenemos ejemplo ilustrativo 1, determinar el conjunto solución de x cuadrado más x más 2 dividido en x más 2 mayor o igual a 0. Fíjense, la comparación es con un número distinto de 0. Por lo tanto, vamos a aplicar primero algunos axiomas para poder llegar a la forma p de x partido en q de x mayor o igual a 0 y ahí hacer una comparación. Entonces, dice que según nuestra definición, podemos dejar la expresión, ¿cierto?, de esta forma, y para eso primero vamos a aplicar un inverso aditivo. En este caso tenemos que sumar un menos 2, ¿cierto? Vamos a aplicar el inverso aditivo de 2, para que de alguna forma en el lado derecho de la igualdad nos quede el neutro, que es el 0, y acá nos queda un menos 2, ¿sí? Luego, si se fijan, podemos amplificar ese 2 por un 1 conveniente. Estamos multiplicando por un 1 que sea justamente adecuado para poder restar estas fracciones que ya tiene denominador x más 2.
De esta manera amplificamos por ese 1 conveniente y podemos restar directamente, ¿cierto? Manteniendo el denominador x más 2. De esa forma, fíjense que aquí primero vamos a distribuir 2x y 2 por 2. Así que estamos amplificando, pero también estamos distribuyendo. Ya estamos ocupando una distribución. Y nos va a quedar un menos 2x menos 4, ¿sí? Porque ese negativo va a cambiar ambos signos, ¿sí? Acá negativo y acá negativo también. Y nos va a quedar un menos 2x y menos 4. Por lo tanto, reduciendo aquí términos semejantes, llegamos a que en el numerador nos queda x cuadrado menos x menos 2 dividido en x más 2 mayor o igual que 0. Y aquí ya tenemos la forma p de x dividido en q de x, ¿sí? Y luego lo que podemos hacer es buscar dos números que multiplicados nos den menos 2 y restados nos den menos 1. Y de esa forma encontrar esa expresión factorizada, ¿cierto? Y poder analizar fácilmente estos signos. Entonces, factorizamos y esos valores son menos 2 y 1, por lo tanto nos queda x menos 2 por x más 1 dividido en x más 2 mayor o igual que 0, ¿sí? Y esto nos arroja algo llamado valores críticos, que son nuestros valores de referencia para poder separar estos intervalos y analizar cuándo hay cambio de signo en el intervalo. Si nosotros pensamos en igualar a 0, nos queda, en el primer caso, x menos 2 igual a 0, implica que x tiene que ser igual a 2, y sale el primer valor crítico. X más 1 igual a 0, implicaría que x es igual a menos 1, y x más 2 igual a 0 implica que x es igual a menos 2. En esos casos nos da cada uno de los intervalos, más bien cada uno de los factores iguales a 0, y estamos encontrando estos valores críticos, que si bien sabemos que el denominador no puede ser 0, es un valor que nos interesa analizar para ver si hay cambio o no hay cambio de signo de nuestra expresión, cuando pasa el menos 2 o antes del menos 2, ¿sí? Por lo tanto, teniendo los valores críticos, nosotros podemos construir esta tabla que tiene que ver con tabla de signos y elegimos valores que estén entre menos infinito y 2, por ejemplo, el valor menos 3. Pueden elegir cualquier valor que esté en ese intervalo, menos 1000, no sé, menos 1.000.000, por ejemplo, pero traten de tomar siempre valores pequeños para que el reemplazo sea fácil de realizar y que puedan encontrar fácilmente el signo. Entonces, elijo el menos 3, podría ser un menos 4, podría ser un menos 2,5, pero la idea es simplificar los cálculos, así que elijan en general valores enteros para simplificar el cálculo. Y lo que nosotros nos preguntamos, en este factor, que es justamente el que está acá arriba, en este factor, si yo reemplazo menos 3 por x, me va a quedar un menos 3 menos 2, y eso nos va a dar un menos 5. Y no importa el valor menos 5, lo importante es que es negativo. Por lo tanto, al reemplazar nos dio negativo. Si reemplazo acá menos 3 más 1, el resultado nos da menos 2, y eso es negativo, que es lo importante, no el número que da. Y menos 3 más 2 nos vuelve a dar menos 1, esto es negativo. Y acá aplicamos la regla de los signos, ¿cierto? Hacia abajo, menos por menos nos da positivo, y más por menos nos da negativo. Es decir, este intervalo de menos infinito a menos 2 va a ser negativo. O sea, esta expresión p de x partido en q de x, esta de acá, va a ser negativa entre el menos infinito y el menos 2. Eso es lo que está queriendo decir. Por otro lado, si tomamos ahora un valor que esté entre menos 2 y menos 1, podría ser, por ejemplo, menos 1,5. Aquí no hay valores enteros, ¿cierto?, entre menos 2 y menos 1, pero podemos tomar uno fácil como menos 1,5.
Y la misma idea, reemplazamos menos 1,5 menos 2, esto nos da menos 3,5 y eso es negativo, que es lo importante. Menos 1,5 más 1 nos da menos 0,5 negativo. Menos 1,5 más 2 nos da 0,5 positivo, y lo importante es que es positivo, y aplicamos regla de signos. Menos por menos nos da más, y más por más nos da positivo. Quiere decir que entre el intervalo menos 2 y menos 1, esta expresión, nuestra división de polinomios, va a ser positiva. La misma idea con el intervalo de menos 1 a 2, y buscamos un valor que esté entre medio. Por ejemplo, el valor 0 está entre menos 1 y 2, y lo podemos tomar, claro, ningún problema, porque nuestra expresión no se indetermina con x igual 0. Por lo tanto, reemplazamos. Si x vale 0, nos queda 0 menos 2, negativo. Si x vale 0, 0 más 1 nos da 1, positivo, y acá 0 más 2 nos da 2, positivo. Aplicamos, ¿cierto?, regla de signos aquí en la multiplicación. Menos por más nos da menos, y menos por más nos da menos. Por lo tanto, aquí este intervalo va a ser la expresión negativa, ¿sí? Y finalmente, el mismo procedimiento, tenemos entre 2 y infinito, podemos tomar, por ejemplo, el valor 3, que es mayor que 2, ¿cierto? Podríamos tomar un millón, también es posible. Lo importante es los signos que nos va a arrojar al operar con este factor. Entonces nos queda 3 menos 2, eso nos va a quedar 1, es positivo. 3 más 1, eso nos va a quedar 4, es positivo. Y 3 más 2 nos queda 5 y es positivo. Y esa es la parte importante. Aplicamos, ¿cierto?, multiplicación o regla de signos, ¿cierto? Y nos va a quedar más por más por más. Eso nos va a dar más. Por lo tanto, tenemos dos intervalos en donde la expresión es mayor que 0. Pero, además, nosotros queremos saber cuándo es mayor o igual. Por lo tanto, para que sea igual a 0, la única posibilidad es que tengamos un 0 dividido en otro valor, en un valor cualquiera, que sea distinto de 0, por supuesto. Y para que el numerador sea 0, tenemos dos opciones: que x sea igual a 2 o que x sea igual a menos 1. En esos casos, el numerador nos queda igual a 0. Por lo tanto, sí podemos tomar el menos 1 y sí podemos tomar el 2 como parte de nuestro intervalo solución, porque es un mayor o igual que 0. Por lo tanto, en el menos 2 nos queda abierto, porque recuerden que esto no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0, y no podemos tomar el menos 2, porque en ese caso nos quedaría una división por 0, ¿sí? Nuestro conjunto de solución, por lo tanto, queda dado: intervalo abierto desde menos 2 hasta 1 cerrado, unido desde el 2 al infinito. En esos intervalos, en esa unión de intervalos, va a coincidir que esta expresión, la que nosotros tenemos acá, va a ser mayor o igual a 0, es decir, positiva o 0. Esa es nuestra condición. Y recuerden que también el corchete abierto lo podemos escribir como el paréntesis redondo. Por lo tanto, sería equivalente poner corchete abierto 2, donde no lo toma, menos 1 cerrado, unido desde 2 hasta el infinito, donde el infinito siempre va abierto, ¿sí? No podemos cerrar el intervalo que contiene el infinito, es no acotado. Por lo tanto, esta sería la estrategia que nosotros aplicamos con tabla de signos para ver cuál es el signo de la expresión completa, que está compuesta de un numerador, de un denominador. También se puede utilizar simplemente para polinomios, cuando tengamos solamente un numerador, ¿sí? No necesariamente una fracción. Se puede ocupar, ningún problema. Y acá tenemos una representación gráfica. Si bien nosotros no hemos visto aún funciones, estas curvas representan la función. Si esto se hubiera escrito como f de x igual a esta expresión, eso serían las curvas que ustedes ven en verde. Como lo estamos trabajando aún como una operación, en el fondo, ¿cierto? Una inecuación más bien, tomamos en consideración, bueno, cómo representamos gráficamente estas soluciones. Fíjense que negativo entre menos infinito y menos 2, y negativo entre menos 1 y 2.
quiere decir que las imágenes, fíjense, estamos bajo el eje X. Aquí tenemos nuestro eje X. Bajo el eje X, las imágenes son negativas, por eso nos da negativo. Y también entre menos 1, que va aquí, el menos 1, y el 2, aquí también vamos bajo el eje X. Entonces también las imágenes son negativas. Pero a nosotros la que nos interesa es la imagen positiva. Si se fijan, en el X igual a menos 2 hay una asíntota, un valor justamente que no va a tocar nunca esta curva. Y acá, imágenes positivas, estamos sobre el eje X, y también desde el 2 en adelante sobre el eje X, imágenes positivas, ¿sí? Valores de la expresión donde va a ser positivo. Y si podemos tomar el menos 1 y el 2 como posibles soluciones de esta inecuación, ya que tenemos un mayor o igual. ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo ilustrativo que tiene que ver con utilizar axiomas para la resolución de las inecuaciones, más que una tabla de signos, pero esto se los recomendamos solamente en el caso de que tengan polinomios de grado 1 en el numerador y en el denominador. De lo contrario, se complican bastante los cálculos y sobre todo la notación. Por lo tanto, les recomendamos la tabla de signos si es que tienen más factores o polinomios de grado mayor. Veamos, solución. Tenemos, ¿cierto?, nuestra expresión ya mayor o igual a 0. En este caso, para que sea, fíjense, para que esto sea positivo, ¿cuáles son nuestras opciones? Que tengamos un más partido en un más, o que tengamos un menos partido en un menos, ¿sí? Ambos positivos o ambos negativos. Y como queremos tomar en consideración mayor o igual, la única forma de que sea igual a 0 es que también el 3x más 6 sea igual a 0, porque el denominador no puede ser igual a 0. Entonces, en este caso, vamos a tener que considerar 3x igual a menos 6 y x va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, cuando analicemos esto, x sí puede tomar el valor de menos 2, que de hecho ya está ahí gráficamente. Pero vamos por parte. Para que la fracción sea positiva, es decir, mayor a 0, por un lado puede ser mayor a 0 numerador, mayor a 0 denominador, ¿sí? O menor a 0 numerador y menor a 0 denominador. ¿Sí? Tenemos esas opciones. Cumple ambas a la vez o cumple ambas a la vez. Si empezamos a alternar y tenemos numerador positivo y denominador negativo, ya nuestra fracción va a ser negativa, por lo tanto no va a cumplir nuestra inecuación, lo que nosotros esperamos que cumpla. Por lo tanto, si nosotros tomamos en consideración esta separación, ¿cierto?, de que va a cumplir una condición o la otra, entonces, por un lado, llegamos a que x tiene que ser mayor o igual que menos 2, resolviendo esa pequeña inecuación, y por otro lado, resolviendo esta otra inecuación, tiene que cumplir que y, x mayor o igual a menos 2 y x menor que 1. Eso es lo que debe cumplir. Si pensamos por esta parte gráficamente, ¿quiénes serían? Tenemos menos 2 por aquí y tenemos el 1 por acá. Mayor o igual que 2. Del 2 para allá, tomando en consideración el 2. Menor que 1, esto abierto, ¿cierto? Y del 1 para allá. Entonces, estos valores serían nuestro conjunto solución por el lado de la expresión positivo partido en positivo. Ahora, si pensamos en negativo partido en negativo, es decir, numerador menor o igual a 0 y denominador menor que 0, entonces vamos a llegar que x debe ser menor o igual que menos 2 y además x debe ser mayor a 1. Pero si nosotros intentamos apoyarnos de esta gráfica, por un lado tenemos el menos 2, por el otro lado el 1. Los x menores o iguales que menos 2 serían del 2 hacia el infinito negativo, es decir, estos valores considerando el menos 2, y mayores que 1 sería esto abierto, ¿cierto? Para allá, mayores que 1. Entonces, como debe cumplir ambas condiciones a la vez, aquí no hay solución.
¿sí? No hay solución porque no hay ningún valor de x que sea menor que menos 2 y mayor que 1 a la vez. No existe, no tienen una intersección estas condiciones. Por lo tanto, por este lado negativo no hay solución, ¿sí? Si nosotros lo planteamos como intervalo, la parte positiva nos da ese intervalo unido, ¿cierto?, a este intervalo de acá. Pero sabemos que este intervalo de acá es vacío. Entonces, el intervalo de menos 2 a 1, unido al vacío, simplemente nos queda el intervalo de menos 2 a 1, considerando el extremo menos 2. Y eso es porque sí puede ser el numerador 0, ya que tenemos un mayor o igual. Y gráficamente serían justamente estos valores que están entre menos 2 y 1, considerando el 2 y dejando fuera el 1. Porque si x vale 1, nos queda denominador 0 y sabemos que eso no puede ocurrir, ¿sí? Así que ese sería nuestro conjunto solución. Esto sería nuestra notación por conjunto. Y por otro lado, tenemos ahí, conjunto. Y por otro lado, esta sería la notación, al revés. Esta es por conjunto y esta sería por intervalo, ¿sí? Por acá tenemos notación por intervalo. Ya esas son dos notaciones válidas para nuestro conjunto solución. Si queremos apoyarnos de la solución gráfica, ningún problema. Pero siempre la solución gráfica debe ir acompañada de la solución o por conjunto o por intervalo, siempre. Pasemos al siguiente punto, que tiene que ver con las inecuaciones que contienen valor absoluto. Empecemos entonces por lo que es el valor absoluto, por su definición. Y justamente, ¿cómo se define el valor absoluto? Es una definición que tiene que ver por parte, va a depender de cómo sea x. Si x es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto lo que hace es tomar el valor de x. En cambio, si x es menor que 0, lo que hace el valor absoluto es tomar el valor de menos x. Por ejemplo, si nosotros tomamos el valor absoluto de menos 2, ¿cuál va a ser el valor absoluto de menos 2? Yo analizo, ¿qué está dentro del valor absoluto? Y aquí vemos que es un valor menor que 0, entonces estoy en esta condición, en la segunda. Entonces el valor absoluto lo que hace es tomar el valor de menos lo que está adentro del valor absoluto, dentro de las barritas. Y por eso nos queda un valor siempre positivo. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, el valor absoluto de 4, ¿qué es lo que hace esta definición? Entonces estoy en este caso donde x es mayor o igual a 0, porque el 4 es mayor que 0, ¿cierto? Entonces simplemente toma el valor de x, de lo que está dentro de las barritas, y eso va a ser un valor positivo también. Y eso es muy importante cuando trabajamos con valor absoluto, que tengamos claro que siempre el resultado de calcular el valor absoluto de una expresión va a ser positiva, ¿ya? Lo que estamos buscando es el valor positivo de lo que está dentro de las barritas. Y gráficamente está representado por esta forma que es como una V, donde pueden tomar distintos valores de X, y justamente si pensamos como en funciones, que lo vamos a trabajar más adelante, sería el dominio de todos los reales. Puede tomar cualquier valor real dentro de este conjunto, ¿sí? Dentro de esta definición. Veamos algunas propiedades que son fundamentales para trabajar con valor absoluto, algunas más utilizadas que otras. Y vamos a definir para todo x, y perteneciente a los reales y con a perteneciente a los reales positivos, tenemos las siguientes propiedades. La primera nos dice que el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual a 0 para cualquier valor en los números reales. Si yo tomo, no sé, por ejemplo, raíz de 2, valor absoluto de raíz de 2 es raíz de 2 y eso es positivo, por lo tanto cumple esta condición, ¿sí? Si tomamos como segunda propiedad, la única opción para que el valor absoluto sea 0 es que justamente el x, lo que está dentro de las barritas, sea 0.
¿Ya? Recuerden, siempre nos va a dar positivo o cero, ¿sí? Positivo o cero. Pero la única opción que sea cero es que el x sea cero. En ningún otro caso. Cualquier otro valor, si calculamos su valor absoluto, va a ser positivo. Solamente en caso de x igual 0, nos va a dar 0 también. Propiedad 3 nos dice que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de su inverso aditivo. ¿Sí? Por ejemplo, valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de 3. Claramente, porque si tomamos la definición, por este lado va a ser menos 3, y por este lado va a ser 3. Efectivamente, menos 3 nos va a dar 3 positivo, por lo tanto, ambos son positivos y se cumple. ¿Sí? Así que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su inverso aditivo. Tenemos una propiedad 4 que nos indica que el valor absoluto de un número al cuadrado, fíjense, número al cuadrado, este valor va a ser positivo, porque el x va a estar al cuadrado y ese valor estamos seguros de que es positivo. Esto es lo mismo que el valor absoluto de menos x y eso elevado al cuadrado. También, el valor absoluto de menos x nos va a dar positivo, y al elevarlo en el fondo al cuadrado nos sigue dando positivo. Y eso es lo mismo que tener el x elevado a 2, ¿sí? Va a cumplir en todos esos casos. Esa igualdad se cumple, por supuesto. También tenemos la propiedad 5 que nos dice, si nosotros tenemos un producto dentro del valor absoluto, podemos separarlo y calcular el valor absoluto de un factor por el valor absoluto del segundo factor. Si fueran 10 factores, podemos separar en 10 valores absolutos considerando cada uno de los factores. Y esa propiedad se cumple también y se extiende para lo que es la división. Pero recuerden, consideremos que el i, que es lo que está aquí en el denominador, tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0 porque lo contrario está indefinido, ¿cierto? Y no podríamos hacer nada con la expresión. Por lo tanto, valor absoluto de x partido en y va a ser valor absoluto de x partido en valor absoluto de y. Y esto se cumple. Y de aquí para abajo son propiedades muy utilizadas para el cálculo de inecuaciones con valor absoluto. Así que vamos a prestar mucha atención en estas propiedades. Nos dice, el valor absoluto de x va a ser menor o igual a si solo si el x va a estar entre menos a y a. ¿Sí? Esto se cumple solo, ¿cierto? Esta es una doble implicancia, por lo tanto, el valor absoluto es menor o igual a si solo si el valor de x está entre menos a y a. Esta propiedad es muy utilizada y se extiende. Fíjense que la única diferencia es el estricto de la desigualdad, pero entre la 7 y la 8 son muy similares. Por lo tanto, valor absoluto de x es menor que a, si solo si el x está entre menos a y a, pero la diferencia es que en este caso no vamos a tomar esos valores extremos, ni el menos a ni el a. ¿Sí? En cambio en el 7 sí lo tomamos. En la propiedad 9 nos dice que el valor absoluto de un número va a ser mayor o igual a un número a, si solo si el valor de x es menor o igual al a, o el valor de x es mayor o igual a la. ¿Sí? Por un lado, va a ser menor o igual al valor negativo de a, o el valor de x va a ser mayor o igual al valor positivo de a. Eso es lo que dice nuestra propiedad. Y justamente se extiende, ¿cierto?, para esta desigualdad estricta. Así que con estas propiedades, sobre todo, vamos a trabajar las inecuaciones. Y como recomendación, traten de tomar algunos valores numéricos, asignarle valores a x, y el a, para ir probando estas propiedades, ¿cierto? Y poder visualizarlas de mejor manera. Vamos con un ejemplo ilustrativo de valor absoluto. Nos dice,
Encontrar el conjunto solución para la siguiente desigualdad. Primero que todo, nos dice valor absoluto de 2x más 4 es menor o igual a 3. ¿Cuándo el valor absoluto de 2x más 4 va a ser menor o igual a 3? Nos recordamos, ¿cierto? Recordamos nuestra propiedad. En este caso va a ser la propiedad menor o igual a 3, por lo tanto estamos hablando propiedad 7. ¿Sí? Relaciona un valor absoluto con un menor o igual. Y esto es lo que vamos a utilizar. Aplicamos la propiedad 7 y vamos a decir lo que está dentro del valor absoluto va a estar entre menos el valor de A y el valor de A, o sea, entre menos 3 y 3. Ahí tenemos lo que está, el X, en el fondo de nuestra propiedad, lo que está dentro del valor absoluto está entre menos 3 y 3, conservando, por supuesto, el menor o igual en ambos casos. Luego, nuestro objetivo es encontrar valores de X. Entonces, para poder despejar, fíjense que tenemos un 2x más 4. Vamos a aplicar el inverso aditivo de 4 para poder despejar y que aparezca un neutro, ¿cierto? Y sumemos 0. Por lo tanto, vamos a sumar el menos 4 y de esa forma, fíjense, sumamos menos 4 en el lado izquierdo, al medio y en el lado derecho de nuestra desigualdad, de nuestra inecuación. Al calcular esto nos da menos 7, que es lo que está aquí. Al calcular esto nos da 0, así que 2x más 0 sigue siendo 2x. Y al calcular esto nos queda 3 menos 4 menos 1. En todas las partes de nuestra inecuación estamos aplicando este inverso aditivo, ¿sí? Por otro lado, seguimos con el objetivo de despejar ese x. Ahora, ¿qué hacemos para despejar ese x? Aplicamos, ¿cierto?, el inverso multiplicativo. Y nuestro inverso multiplicativo, como queremos despejar 2x, va a ser multiplicar por 1/2. De manera que nos queda menos 7 por 1/2 es 7 medios negativos, ¿cierto? 2x por 1/2 se van a reducir, a cancelar más bien, o a simplificar. Esa sería la palabra correcta. Vamos a simplificar los dos, ¿cierto? Y nos queda solamente x, y menos 1 por 1/2 nos queda menos 1/2. De manera que ahora el valor de x va a estar entre menos 7 medios y menos 1/2. Esos son los valores que puede tomar x. Todos aquellos que estén entre esos valores, en los números reales. Por lo tanto, podemos escribir nuestra solución con la notación por conjunto o conjuntista, con la notación de intervalo, y también podemos apoyarnos de la solución gráfica. Yo les recomiendo siempre utilizar la solución gráfica, básicamente porque les da como una ayuda visual a cómo deben escribir el intervalo. Entonces, como no es estricta esta desigualdad, tenemos un menor igual y mayor igual, quiere decir que sí podemos tomar los límites, ¿cierto? Sí puede ser menos 7 medios y sí puede ser menos 1/2. Por lo tanto, la solución por conjunto son todos aquellos x pertenecientes a los números reales, tal que x está entre menos 7 medios y menos 1/2, considerando, por supuesto, esa menor o igual. La solución por intervalo, importante los intervalos cerrados en este caso, por esta desigualdad, ¿cierto? Que no es estricta, sino que toma los extremos, y la solución gráfica. Son todos aquellos valores en la recta real que están entre menos 7 medios y menos 1/2, considerando esos extremos. Así que van pintaditos los circulitos, ¿sí? Esta sería un ejemplo ilustrativo de lo que es la inecuación con valor absoluto. Aquí aplicamos primero la propiedad 7, cuando teníamos de alguna forma el menor o igual. En el siguiente ejercicio vamos a aplicar la propiedad 10. Vamos a ver. Tenemos, fíjense, valor absoluto de 2x menos 5 es mayor a 3. Como es mayor a 3, de partida es estricto, ¿cierto? No podemos tomar el valor igual, así que de alguna forma previamente sabemos que los intervalos van a ser abiertos.
y que los puntitos no van a estar pintados en la solución gráfica, ¿sí? Porque es estricto mayor a 3. Y aplicamos la propiedad 10. ¿Qué nos dice la propiedad 10? Nos dice que lo que está dentro del valor absoluto, ese argumento, tiene que ser, por un lado, menor a menos a, en este caso menos 3, o que lo que está dentro, ese argumento, debe ser mayor a la, que era el 3 en este caso. ¿Sí? Ahí estamos aplicando la propiedad 10. Por otro lado, fíjense que queremos resolver estas inecuaciones. Aplicamos inverso aditivo para despejar ese 2x acá y este 2x acá. Por lo tanto, vamos a sumar 5 en ambos lados. Sumamos 5 acá, sumamos 5 acá, acá también. Más 5 en todos lados. Aplicamos el inverso aditivo de menos 5 y calculamos, ¿cierto? Vamos a reducir. Nos queda 2x menor que menos 3 más 5, es decir, 2. Por este otro lado, o 2x va a ser mayor que 3 más 5, que nos da 8. Por este lado, aplicamos el inverso multiplicativo, que en este caso es multiplicar por un medio, ¿cierto? Multiplicamos por un medio en ambos lados de nuestra desigualdad. Aquí por un medio es lo mismo que dividir por 2, en este caso también. Y bueno, aquí cancelamos, ¿cierto? Y al simplificar nos queda x menor a 1, que es 2 dividido en 2, o x, ahí también simplificamos, mayor a 8 dividido en 2 nos da 4. Por lo tanto, primero nos sale fácil tal vez anotar la solución por conjunto, porque son todos aquellos valores en los reales que cumplen estas dos condiciones. Los x menores que 1 y los x mayores que 4. Entonces, básicamente es como tomar esta resolución y extender a esta notación por conjunto o conjuntista. Por otro lado, la notación de intervalo, ¿qué nos dice? Los intervalos van a ser abiertos porque recuerden que esto es estricto, por lo tanto no podemos tomar la igualdad. Va a ser abierto, recuerden que esto es equivalente a escribir intervalo abierto, no tomo el infinito negativo, intervalo abierto, no tomo el 1, unido, intervalo abierto del 4 hasta el infinito positivo. Y nuestra solución gráfica también son todos aquellos valores desde el menos infinito hasta el 1 abierto, unido desde el 4 abierto hasta el infinito positivo. Todos aquellos valores van a cumplir nuestra desigualdad, nuestra inecuación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos probar nada más, podríamos tomar, por ejemplo, el valor 0. ¿Podemos tomar el 0? Claro, no hay ningún problema, porque aquí está el 0. Está entre menos infinito y el 1. Sí, no hay ningún problema. Entonces, yo reemplazo el 0 y nos va a quedar, valor absoluto de 2 por 0 menos 5, ¿será mayor que 3? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar aquí qué nos da. 2 por 0 nos da 0 menos 5 mayor que 3. 0 menos 5 nos da menos 5 mayor a 3. Acá vamos a borrar un poquito para continuar. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Y 5 efectivamente es mayor a 3? Efectivamente es mayor a 3. Así que tomando el 0 que está dentro de este intervalo, que fue nuestro intervalo solución, cumplió. Si tomo, por ejemplo, acá otro valor, el 6, y lo reemplazo, también debe cumplir esta inecuación. ¿Ya? Por lo tanto, todos los valores que estén en el intervalo, en nuestro conjunto solución, van a cumplir con esta inecuación. Por lo tanto, resumen de lo aprendido. Tenemos en primer lugar que existen inecuaciones de diversos tipos. Tenemos lineales, cuadráticas, racionales y también las que contienen valor absoluto, donde existen propiedades justamente de valor absoluto para la resolución de estas inecuaciones. Ahí está nuestro tercer punto del resumen. El segundo punto es que existe
Existen estrategias para resolver inecuaciones. Tenemos el método analítico, que es aplicando los axiomas, ¿cierto? Y separando entre la división de alguna forma positivo, positivo, negativo, negativo, pero es recomendado, recuerden, solamente en los casos donde tengan polinomios de grado 1 en numerador y denominador. En los demás casos les recomendamos utilizar la tabla de signos, donde encontramos los valores críticos, ¿cierto? Y ahí vemos qué pasa con la multiplicación de esos factores y sus signos, y vemos si la expresión es positiva o negativa. Y finalmente, siempre tenemos que aplicar los axiomas de campo, del campo ordenado, para la resolución de inecuaciones. Ya es súper importante que ustedes vayan anotando qué axiomas utilizan, qué es lo que están haciendo, si están aplicando inversos, si apareció el elemento neutro, si están ocupando alguna propiedad en particular. Es importante que lo vayan anotando para tener una mejor comprensión de la resolución que ustedes van a tomar, del camino que están eligiendo para desarrollar su inecuación o sus ecuaciones también, en todos los casos. Por lo tanto, con esto concluimos la clase de hoy. Espero les haya sido muy útil y les dejamos, por supuesto, la bibliografía, como todas las clases, recomendada para los contenidos del curso. Que estén muy bien y mucho éxito.